Una parte. Hello, permíteme, ¿verdad? ¿Están conectados? Sí, ya empieza este rato.
Buenos días, chicos. Confírmenme, por favor, de que me escuchan. Buenos días, profe. Sí, se les... Buenos días, profe. Sí, sí que le escucho. Buenos días, Buen profe. día. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo han pasado? Ok, y pues antes de empezar, um, pues ya su prueba está hecha, ¿no? Ya está en el aula virtual. Esperemos ya para la próxima semana, para el día miércoles, pues se les habilitará a la hora de clase. Tienen 25 minutos para realizar, no, perdón, son 25 preguntas y tendrían, al principio había puesto 30, pero lo he aumentado, tienen 35 minutos para terminar la prueba. Esto, claro, será la próxima semana. Lo que por lo menos, pues les ayudaría a ustedes visualizar dos cosas que son importantes, ¿no? La primera, que es el tiempo exacto, perfecto, para que puedan responder pregunta por pregunta. Tendrían 1 minuto 20, creo que son 25 segundos para responder cada pregunta, que es el estándar. De hecho, el estándar es 1:20, ¿no? Es el estándar para responder la pregunta. Y por otro lado, les quitaría tiempo para dedicarse a otras cosas, ¿no? Es decir, les quitaría tiempo para ayudar a sus compañeros a responder la pregunta y les quitaría tiempo para buscar la respuesta en Internet, ¿no? Entonces, es el tiempo perfecto para leer la pregunta, leer las respuestas, volverla a leer las respuestas y escoger la respuesta correcta. Y si no saben, pues lo dejarán al final y podrán regresar, ¿no? Y eso, entonces, como les decía, su prueba ya está hecha. Lo que pues por lo menos a ustedes les quedaría todavía una semana para poder estudiar sobre lo que hemos visto en clase, lo que veremos hoy, obviamente, y las lecturas, ¿no? Entonces, si es que hay alguna pregunta de lo que va a pasar, entonces, por cierto, para la recuperación habíamos quedado el viernes a las 4 de la tarde, nos reuniríamos a través de Teams. Y si es que nos falta tiempo, pues estoy buscando este rato porque no me acuerdo, lo haríamos el día lunes en sus horas de tutoría, ¿no? La tutoría del día lunes es a las 9 de la mañana. Sí, ¿quién quería hablar? Yo, profe, Sí. ¿es este viernes o es después del examen? No, después del examen, Catherine. Ya, muchas gracias. O sea, sería el viernes en semana y media, ¿no? Y el lunes sería pues también en semana y media. ¿Ok? Entonces, si es que tienen, como les decía, si tienen alguna pregunta, el lunes es a las 9 de la mañana, ¿no? O sea, no este lunes, sino el lunes posterior al examen. Y ya tendríamos con eso sus notas del segundo parcial. Ahora, lo que va a hacer es subir sus notas a la plataforma en archivo Excel posiblemente. Lo subiremos sin sus nombres, solo sus cédulas. Cada uno reconoce su cédula y sabrá cuál es su nota, ¿no? Así no nos pasamos mucho tiempo en estar revisando individualmente sus notas, sino que las tendrían directamente. Aunque ustedes ya saben sus notas, ¿no? O sea, tendríamos las 2 primeras notas de los 2 primeros trabajos, tendríamos la nota del examen que ese momento mismo lo tendrían y nos faltaría la participación en clase y con eso pues terminaríamos. Entonces, ya más o menos tendrían un aproximado de cuál sería su nota, ¿no? Eso, entonces, si es que tienen alguna pregunta, les escucho. Sí, Raúl. Profe, en cuanto a las preguntas del examen, ¿van a ser textuales en cuanto a la lectura o van a ser más o menos de razonamiento y de deducción de respuesta? O sea, es más de deducción, claro. Y a lo que me refiero con deducción es que solo hay una respuesta correcta, ¿no? Y las otras son como un poco absurdas, digámoslo así.
Entonces, sí, mucho va a venir como una fecha, o nunca les va a pedir como datos específicos, pero cosas que son obvias sí van a estar en la prueba. Bueno, ustedes ya han dado pruebas conmigo, ¿no? Sí, profe. Sí, entonces, pues el formato será muy similar. Eso es, Raúl. No sé si alguien más quiera preguntar algo. Ok. Entonces, eso es lo que tendríamos la próxima semana. Tomo asistencia y empezamos con la clase. Ok. Equivocado. Jessica Aguinda. Presente, profe. Gracias. Jennifer Avilés. Presente. Ok. Nadie iba Jorge primero, Luis. profe. ¿Cómo? Nadie iba primero. Sí, me llamó Nadia, me dijo que tenía problemas con internet, que ya estaba conectada, entonces por eso. Reni Mauricio, gracias igual. Presente. Gracias, Presente. Fernando Cushi. Presente, Fernando profe. acabó de entrar. Presente, profe. Muy buenos días. Gracias. Buen día. Néstor Sebastián. Presente, profe Cristian. Hola, Néstor. Lisbeth Noeli. Presente, profe. Gracias. Mercedes Marisol. Presente, profe. Gracias. Carlos Manuel. Presente, profe. Gracias. Jorge Luis. Presente, profe. Gracias. Miriam Elizabeth. Presente. Gracias. Yomaira Magdalena. Yomaira Chibisaca se encuentra. Sí, profe. Ok. Pondremos. Karen López. Presente, profe. Gracias. Paul Alberto. Presente, profe. Gracias. Daisy Elizabeth. Es la compañera que se retiró, profe. Ah, sí. Ok, listo. Sí, tengo que hacerme acuerdo. Gracias. Bueno, si es que la conocen, pues díganle que tiene que hacer los papeles oficiales, ¿no? Si no va a pasar como que ha perdido el curso. Sí, intenté conectarme con la compañera, pero no, profe. No he recibido ningún mensaje. Bueno, pues si le puedes enviar un mensaje al correo o al WhatsApp, estaría bien. Muchas gracias. Ok, Jan Méndez. Presente, profe. Gracias, Erika Gabriela. Profe, la compañera Erika Minka por cuestiones personales no podrá asistir el día de hoy, pero dijo que va a estar pendiente de la clase y de los deberes que se manden. Ok, díganle de la prueba, ¿no? Que es lo importante. Ya, gracias, profe. Ok, gracias a ti. Jorge Enrique. Presente, profe. Gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo. No está Víctor Hugo conectado, ¿no? No lo veo. Raúl Paltán. Presente, profe. Gracias, Miguel Pilco. Buenos días, profe. Presente. Buen día, gracias, Dorian. Buenos días, profe. Presente. Buen día, gracias, Cristian Kisi. Cristian. Presente, profe. Gracias, Catherine Sí. Ramos. Presente, profe. Jennifer Salazar. Presente, profe. Buenos días.
Buen día, gracias. Diego Sandoval. Buen día, profe, presente. Gracias, Diego. Magali, Yadira. Presente, profe. Gracias, Brian Darío. Presente, Brian. profe. Ok, Presente, gracias. Patricia Alexandra. Buenos días, profe, presente. Gracias. Brian Israel. Presente, profe. Gracias. Y Víctor Orozco, que acaba de entrar, ¿no? Presente, profe. Muy amable. Ok, no hay problema. Entonces, empecemos. A ver, ¿alguien me quiere recordar qué es lo que vimos la clase pasada? Profe, buenos días. Profe, a mí creo que no me nombró, no escuché, profe. Carpintero. Déjame, te busco. No, sí te puse. Gracias, profe. Sí, no eres muy importante, pero sí te puse. Ok, Jorge. A ver, ¿quién me quiere entonces recordar lo que vimos la clase pasada? Ok, nadie. Pues bueno, estábamos viendo sobre... Diego, ¿querías hablar? Sí, profe. A ver. Yo creo que había un punto muy importante del que usted habló en la anterior clase, y era respecto a cómo las civilizaciones que más habían, o sea, tenían más dificultades climáticas, tenían mejores desarrollos a comparación de otras. Ese fue uno de los puntos más claves que nos quedamos la anterior clase, si no estoy mal. Ok, gracias, Diego. Catherine. Ya. También hablar sobre cómo formar la sociedad, hablamos sobre un poquito sobre Grecia y cómo fue su historia y cómo fue un poquito su cultura. Eh, y algo que nos llamó la atención, bueno, a mí que me llamó la atención mucho es que, por ejemplo, los hombres estaban con los hombres porque era completamente normal, porque si estaban con las mujeres eran como denigrados. Entonces, charlamos un poco sobre ese tema y ya. Profe, ¿puedo? Ok, gracias, Catherine. Sí, Raúl. Bueno, Ya te doy la palabra, Jorge. también hablamos justamente, como decía Dieguito, también iba por ahí lo que iba a decir yo, sobre cómo las civilizaciones que menos tienen o que se encuentran tienen una dificultad mayor para desarrollarse, pues en cierta forma se desarrollan más por la misma necesidad que tienen de tal vez crear o innovar o seguir creando muchas cosas para poder tener una sociedad estable. Y también como hablábamos de Grecia, que en su tiempo pues fue una de las potencias a nivel de civilizaciones, pero que con el paso del tiempo ha ido decayendo por el mismo hecho de que tiene tiene muchas cosas, tiene abundante riqueza, y tal vez eso analizábamos también el sistema económico, porque decíamos que a veces muchos países en Latinoamérica tienen mucha abundancia económica, y eso hace que tal vez no se tenga una reserva económica. O sea, y eso también analizábamos en el tema ecuatoriano, que muchas de las veces se tiene riqueza en cuanto a materia prima, pero esa riqueza se la explota, pero no se guarda para, como usted decía, para las vacas flacas, cuando el país tal vez no tenga ingresos económicos suficientes para poder sustentarse. Y también ahí topamos el tema de cómo el Estado tal vez comienza a tomar el rol sobre las empresas privadas y todo eso. Entonces ahí fue un tema también interesante en el tópico de que el Estado no es que puede abarcar todo, de sí, debe competir con la empresa privada, pero no debe como tal hacer público todo lo que es privado, profe. Entonces eso también fue un punto interesante. Ok, gracias, Raúl. Jorge. Bueno, profe, igual sobre Grecia, recordemos también que aparte de su cultura trascendió tanto con los filósofos que tenía, con las personas que aportaron, entre ellos Sócrates, que fue uno de los más importantes, y tanto que se divide por temporadas los filósofos presocráticos y los que vienen después de Sócrates, por el gran impulso que tenía con su cátedra gratuita que daba en las calles y etcétera. Entre ellos me gustaría destacar a Platón porque, como se comentó sobre la alegoría de la caverna, que creo que es importante que la gente conozca sobre lo que se plantea en esta alegoría, que es sobre que la educación es la única
forma de salir de esa caverna, de esa cueva. Entonces, ese pensamiento se ha trascendido hasta ahora, ¿no? Siendo que la cultura griega es tomada en cuenta en todos los aspectos educativos del sistema actual. Eso, profe. Ok, gracias, Jorge. Carlos y luego Néstor. Sí, bueno, yo quería mencionar también, profe, que era importante rescatar el hecho de que nos habló, por ejemplo, sobre los griegos. Los grandes avances que tuvieron los griegos se debía a un factor específico, que era su aventajada posición económica, sobre todo de las clases aristocráticas. Entonces, al tener tiempo para ellos y no, como decía, no tener que preocuparse, por ejemplo, de la comida, del trabajo, muchas veces tenían una buena posición económica, se dedicaban a hacer lo que les gustaba, que era pensar o sembrar dudas, y creo que eso es lo más importante porque lo que nos dejó la civilización griega es precisamente eso, desde Sócrates, las dudas, las preguntas, la filosofía. Entonces, creo que es importantísimo ese punto de cómo una aventajada posición económica sigue hasta ahora manteniéndose en ese campo, ¿no? Porque, por ejemplo, comparamos allá a la gente aristocrática de ese entonces de Grecia, se permitía o se daba esos lujos de tener tiempo para pensar, para debatir, para cultivarse intelectualmente, y actualmente es lo mismo. La gente que obviamente tiene que trabajar no tiene tiempo muchas veces para eso. Pero si vemos un Bill Gates, por ejemplo, que tiene la mayor riqueza del mundo, él se dedica a hacer filantropía. Entonces, seguimos viendo que aún 2000 años después y sigue pasando el tiempo, las cosas no han cambiado. Entonces también hablamos de un poco de la economía, de los países y todo eso. Entonces fuimos profundizando el caso también de Latinoamérica, el caso de Grecia, y entendiendo que hay realidades que no cambian y que van agravándose mejor con el tiempo, ¿no? Pero que todo es también producto de su tiempo y que creo que como dijo Jorge, lo que nos dejó Grecia en sí, Platón, por ejemplo, con la sutileza, algo tan simple como la alegoría de la caverna, constituye un ejemplo de filosofía tan grande en la praxis. Ok, gracias, Carlos. Néstor. Profe, y bueno, yo quería mencionar acerca también de que había aquí en Grecia, el avance se había dado económicamente, social, digamos, filosóficamente, también por la mezcla de culturas que había ahí, ya que emigraban a estas islas griegas. Había también la ubicación geográfica, como había mencionado Carlos, también digamos, el apogeo, la gran cantidad, o sea, económica que tenían les permitía desarrollar, digamos, el pensamiento. Y algo muy importante acerca de Platón fue el aporte de las ideas perfectas que nos había dado, como es de la equidad, de la justicia, también de la democracia. Para él sería el ser humano la república. Usted había mencionado el caballo de los placeres y el caballo del espíritu se entrelaza en la razón. En este caso, los artesanos, digamos, son los placeres y es el caballo del espíritu, digamos, también que es del ejército. Y entre esos dos está el pueblo, y para Platón, el filósofo rey tenía que gobernar. Eso, profe, le podría aportar. Gracias, Néstor. Pues han dicho muchas cosas que son interesantes y solo déjenme algo así como un comentario muy rapidito. Pues sí, Grecia es como una de las cunas, digamos, una de las cunas de la civilización occidental, ¿no? Y de Platón y Aristóteles, pues hay que hablar muchísimo, pero claro, no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero, como les decía, creo que les había dicho en la clase pasada, pues si es que Dios permite, en sexto creo que es, si ustedes tienen que coger una clase que es política y geopolítica, y ahí nos referimos necesariamente a la filosofía política de Platón. Entonces, esperemos que podamos pasar los semestres y analizar los escritos de Platón como intensamente, ¿no? Pero sí, en general, una de las cosas que yo había mencionado en la clase pasada, que es importante, y solo para terminar este capítulo de la filosofía griega, es sobre Sócrates, ¿no? Sócrates, bueno, de Sócrates se sabe ciertas cosas, aunque no
no tan extendido como quisiéramos, porque Sócrates obviamente no escribió nada, todo lo hizo Platón, y Platón siempre en sus escritos tenía como el principal autor era Sócrates, ¿no? Entonces, a veces se convierte como en una línea muy delgadita de definir cuál era realmente el pensamiento de Sócrates y cuál era el de Platón. Rápidamente podríamos decir que quizá los primeros escritos de Platón se referían más al pensamiento de Sócrates y al resto de escritos, pues, de Platón. Sin embargo, hay algo de Sócrates que sí es muy definido, ¿no? Y que Sócrates que sí se relaciona con lo que dice Platón después. Sócrates pensaba que la maldad era la ausencia del conocimiento. Y esto es importantísimo porque, o sea, lo que está diciendo Sócrates es que los malvados son malvados porque son ignorantes, no porque quieren serlo. Claro, eso tiene mucha crítica, que me parece que la crítica es obvia, pero de todas maneras la parte esencial es pensar en algo que le estaba planteando Sócrates, ¿no? Es decir, que el crecimiento en conocimiento también te da un crecimiento en moralidad. Claro, Sócrates no lo había dicho, ni Platón tampoco, pues, pero porque faltaría un elemento más, que es la decisión. Creo que algún rato también conversamos de eso, ¿no? Esta decisión de querer perseguir la moralidad. Pero ya voy para allá. Pero sin embargo, lo que decía Sócrates al fin y al cabo es que mientras más creces en conocimiento, más creces en moralidad también, más sabes lo que es moral y lo que no es moral. Entonces, si quieres como algún ejemplo, podríamos pensar en los niños, ¿no? Tú vas, y yo he ido varias veces, de hecho, hace muchos años mi esposa trabajaba en un parvulario y a veces le iba a ver, y los niños hacen de todo, ¿no? Los niños que les gustan las niñas les jalan les jalan el pelo para dejarles saber de que aquí están y que me gusta. Pero ya hablaremos de eso después porque hacen eso, y las niñas, claro, hacen sus cositas, o sea, siempre están como en la conversación, siempre están como en el chisme, en jugar, y resulta entonces que cuando ves el comportamiento de los niños, ves necesariamente que la mayoría, tú puedes ponerle como el 100%, pero digamos la mayoría son extremadamente egoístas, ¿no? Si es que han llevado un esfero, ese esfero es suyo y solo suyo y cuidado lo vaya a coger a alguien más, ¿no? Y de hecho la parte de compartir con la gente viene en el crecimiento, ¿no? En el crecimiento intelectual, en el crecimiento de saber de que necesitamos también de otros. Y lo mismo que, pongámoslo, que el amor, ¿no? O el egoísmo, todos estos valores que pareciera que los niños como que no están muy desarrollados, ¿no? Es decir, es muy fácil ver cómo los niños son extremadamente egoístas, son bueno, no autosuficientes, pero sí autocentrados o centrados en sí mismos, y poco les importa, pongámoslo entre comillas, qué es lo que le pasa a los compañeros, ¿no? Pues entonces, el ejemplo nos ayudaría como a visualizar lo que diría Sócrates, ¿no? Es decir, la maldad es el producto de la falta de conocimiento, ¿no? Es decir, que mientras vamos conociendo más vamos conociendo la moralidad. Pero claro, Sócrates, como digo, no lo había mencionado, ni Platón tampoco, pero falta un elemento ahí que será pues puesto entre líneas mucho después por Tomás Moro en el siglo XV. Falta la intencionalidad, ¿no? No es suficiente solo saber qué es lo que está bien hacer o qué está mal hacer, porque, por ejemplo, aquí todos sabemos que está mal copiar en un examen. Pero de todas maneras lo van a hacer, ¿sí? Entonces, no es suficiente solo el conocimiento, sino la intencionalidad de seguir este conocimiento, ¿sí? Es decir, la intencionalidad de saber que algunas cosas están bien, algunas cosas están mal, y voy internamente a seguirlas. De hecho, bueno, esto como un paréntesis ahí chiquito, a mí me llamaron a una entrevista en una de estas radios de por acá la semana pasada, ¿no? Y justo me hicieron esta pregunta de la corrupción que también hemos hablado acá, ¿no? Pero hay algo que también creo que les mencioné acá, que lo había mencionado ahí en la entrevista, ¿no? Es esta convicción interna de lo que es moral y de lo que no es moral, ¿no? Comparado con el sistema o un sistema de gobierno que te diga que es la moralidad, ¿no?
Y resulta que en los países desarrollados fácilmente puedes encontrar que hay un sistema interno de moralidad muy alto. Es decir, que a pesar de que el gobierno o tus jefes o el sistema, lo que sea, te vean o no te vean lo que estás haciendo, hay una convicción interna de que lo que se hace está bien y está mal, ¿no? Entonces, es como para relacionarlo con lo que está diciendo Sócrates y lo que diría después a Tomás Moro, ¿no? Lo que escuchan ahí es mi perro que está un poco loca. Y entonces, lo que está pasando es que, claro, muchos sabemos que está bien y que está mal, pero otra cosa es la intencionalidad de seguir esto, ¿no? De seguir lo que está bien y de evitar lo que está mal. Bueno, entonces, eso para cerrar nuestro capítulo pues, hablar un poco de la filosofía griega, ¿no? Ahora, yo les había dicho, y esto sí es importante, es que las ciudades en Grecia eran independientes, ¿no? O sea, las ciudades griegas tenían sus propias constituciones, aunque todas eran parte de Grecia, de este gran cúmulo de lo que se llamaría Grecia, todavía no el imperio griego, eso viene un poco después con Alejandro. Pero esta parte de lo que se llamaría Grecia, pues cada ciudad tenía su propia constitución, cada ciudad se gobernaba con sus propios sistemas, bueno, más o menos similares de democracia, y tanto así era que pues estas ciudades tenían conflictos incluso entre ciudades, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un gobierno central, ok, Nadia ya entró, bienvenida Nadia. Cuando tú tienes un gobierno central, pues pones orden en las ciudades que están dentro de este gobierno central, ¿no? Pero cuando no hay un gobierno central, entonces, ¿quién te pone orden? Sino el más fuerte. O el más fuerte es el que intentaría poner cierto tipo de orden, ¿no? Y resulta que en Grecia, pues los dos más fuertes eran Atenas y Esparta. Pero estas ciudades estaban peleadas, estas ciudades realmente tenían conflictos entre las dos. Tanto así que las dos ciudades empiezan a generarse dentro de su círculo de influencia, empiezan a generar ciudades amigas o ciudades aliadas, ¿no? En el caso de Atenas, Atenas genera una liga, porque se llamaba liga, una liga de aliados que se llamaba la Liga de los Delos, D-E-L-O-S, ¿no? La Liga de los Delos, que eran ciudades que estaban como a favor de Atenas, ¿no? En esta formación, de hecho, que se da, el gran líder de Atenas era Pericles, que Pericles empieza como a dar esos fundamentos para que Atenas crezca, sobre todo en la parte económica, y con la migración. Pericles ayuda mucho a que los migrantes ricos puedan venir a Atenas y puedan hacer su ciudad en Atenas. No eran ciudadanos, ¿no? Pero sí les daba las facilidades para que puedan poner o establecerse en Atenas. Y a través de Pericles se forma entonces esta liga de aliados, ¿no? Como digo, la Liga de los Delos. Al otro lado teníamos entonces a Esparta. Y Esparta también empieza a generar sus ciudades amigas, ¿no? Como Corinto, Elis, Argos, sus ciudades amigas. Y en estas ciudades amigas, pues esta nueva liga se llamaría la Liga del Peloponeso. A ver, lo voy a escribir acá en el chat para que lo puedan ver. Vamos a ver. ¿No? La Liga del Peloponeso. Y les pongo también la otra. Acá, ¿no? La Liga de los Delos. Entonces, la de los Delos es de Atenas y del Peloponeso es de Esparta. Y la rivalidad entre las dos fue creciendo tanto que entramos a una guerra no solo de estas ciudades de Atenas y Esparta, sino de toda la liga, ¿no? De todas las ciudades que estaban alrededor de estas grandes ciudades, ¿no? Y entonces esta guerra que confronta a las dos ligas se conocerá como la Guerra del Peloponeso.
que se da, y si quieren lo pueden anotar, va del 431 al 404, ¿no? Antes de Cristo. Recuerden que pues vamos disminuyendo los años mientras nos vamos acercando al año 0, ¿no? En esta guerra del Peloponeso, la primera guerra la gana Esparta, la segunda Atenas, y la tercera la vuelve a ganar Esparta. Eran 3 guerras. Pero lo más importante de estas guerras es que deja a una Grecia dividida y la deja débil, ¿no? Tan débil que ahora tendría que enfrentar uno de los enemigos que siempre ha estado ahí pues tratando de entrar a Grecia, ¿no? Y este enemigo pues se conjura a través del Imperio Persa. El Imperio Persa siempre estaba intentando entrar a Grecia. Claro, y en principio el Imperio Persa lo que hizo fue atacar a una ciudad, atacó a Esparta, luego atacó a Atenas individualmente, y pues luego se retrayó porque no podía entrar completamente en Grecia hasta que ve esta división que existe en Grecia, ¿no? Esta división que se están destruyendo en los griegos, ¿no? Y entonces resulta que cuando ya hay esta división, Persia aprovecha esta división y sigue intentando entrar a Grecia, ¿no? Entonces esta se conoce como las guerras médicas, que serán empezarían, como yo les decía, un poco antes, porque atacan al uno, atacan al otro, pero no tuvo tanto poderío, y cuando ya se da la guerra de los Delos, ataca con mayor poderío y Persia empieza a apoderarse o empieza a tomar decisiones de poder sobre los griegos, ¿no? Pero esto tampoco tomará mucho tiempo. Las guerras médicas, o sea, se desarrollan más o menos desde 490 a.C. y se desarrollan como durante todo el siglo V, ¿no? Sí, siglo V antes de Cristo, ¿no? Entonces, estamos en estas guerras, ¿no? Por un lado, Grecia dividida. Por otro lado, tenemos entonces a los persas que están intentando ingresar a Grecia. Y resulta que en un lugar un poco lejano, en Macedonia, a ver, déjenme les muestro dónde está Macedonia. Pueden ver. Déjenme solo lo busco aquí rápidamente. Ya, a ver, ¿cómo voy a compartir? Ok, bajamos esta de acá. Espero que estén viendo. Y ahí está. No sé si es que se ve tan claro. Espérenme, a ver si encuentro una mejorcita. Bueno, o sea, nos vamos con esta. Esta es la que tenemos, ¿no? A ver, ahí está. Entonces, pues si ustedes pueden ver, al lado izquierdo están todas las islas griegas, ¿no? Y al lado derecho, pues se encontraría lo que sería Macedonia, y que estaría pues justo acá en Mesopotamia, ¿no? Bueno, sigamos, les voy contando. Entonces, aparece en Macedonia un personaje que rápidamente se toma el poder del lugar, ¿no? De Mesopotamia y luego de Grecia, que sería Alejandro Magno. Alejandro Magno, él pues
nace en Mesopotamia. Espérenme, solo muevo esto de acá que me está estorbando. Sí, entonces Alejandro Magno nace de Mesopotamia, pues nace en Mesopotamia de Felipe II, que era un rey muy conocido y pues muy amado de cierta forma, y empieza, por cierto, aquí me detengo un segundo nada más, porque Alejandro Magno tiene la dicha, Felipe II contrata a Aristóteles para ser el tutor de Alejandro Magno. Y Aristóteles escribiría mucho de Alejandro Magno, ¿no? De hecho, Aristóteles diría que Alejandro Magno era uno de estos emperadores que, como se diría casi en la Ilustración, ¿no? Un déspota ilustrado, más o menos así. Es decir, que Alejandro Magno era muy inteligente, que rápidamente aprendía de filosofía, rápidamente aprendía de matemáticas o de geometría o astronomía, pero al mismo tiempo era muy dado a las luchas y a las guerras. Entonces, incluso Aristóteles escribe que Alejandro se lo encontraba muchas veces peleando con sus compañeros o con sus amigos, peleando en los lugares públicos, ¿no? Y que era como muy dado al confrontamiento físico, ¿no? Entonces, diríamos contemporáneamente como un déspota ilustrado, ¿no? Es decir, una persona que es muy culta, que sabe mucho, pero que al mismo tiempo está dispuesta a fajarse, a entrar en conflictos, a entrar en grescas con cualquiera que no esté de acuerdo con él, ¿no? Y temprana edad, a los 17 años, Felipe II fallece y entra Alejandro Magno como el nuevo emperador de Macedonia, ¿no? Y rápidamente, entonces, entra a Grecia, conquista Grecia, y no lo llamará como el imperio macedónico, sino lo llamará como el imperio griego. Y en este imperio griego, entonces, ya tiene Grecia, les estaba mostrando el mapa, también va pues para el lado oriental, ¿no? Y de hecho, si ustedes pueden ver ahí en el mapa, tenemos como varias Alejandrías, ¿no? Si ven acá hay una Alejandría, otra Alejandría. Alejandrías hay por todo lado porque Alejandro Magno funda 70 ciudades con su nombre. Entonces, a veces cuando pues, uno lee historia y las Alejandrías siempre deben tener una Alejandría de dónde, porque hay demasiadas, ¿no? Entonces, tienes una Alejandría de Susiania, una Alejandría de Oxiana, una Alejandría de Kandahar, una Alejandría de Herat. O sea, hay muchas Alejandrías, ¿no? Pero entonces, todo esto que está acá, vamos a ver si ustedes pueden verlo, todo esto que está acá de color es todo el imperio griego, ¿no? Y este imperio griego, entonces, se convierte esta vez sí, en el gran imperio, y por algo que ya había dicho Aristóteles en sus escritos, y que obviamente suponemos ya habrá dicho entonces Alejandro, que uno de los problemas que tiene Grecia es que son ciudades independientes con constituciones independientes, ¿no? Entonces que cada una decide por sí misma. Entonces lo que hace Alejandro es rápidamente une a todas las constituciones, las estudia, y Aristóteles ya había propuesto antes que cuál sería un intento de constitución única o de normativa legal, pongámoslo, de normativa legal única para Grecia. Y Alejandro entonces toma este aporte que había hecho Aristóteles y lo implanta en todo el territorio griego. Entonces, Grecia empieza ya a tener una constitución, una normativa legal para todo el imperio griego. Y eso ayudaría muchísimo, sobre todo para el poder de Alejandro, para poderlo sostener, porque ya no tendría entonces que estar peleando con las normativas legales de estas otras ciudades, porque ya hay una sola normativa, ¿no? Claro, esto sería como
pongámoslo como algún intento de pensar en el federalismo, ¿no? Esta idea que viene muchos años después, en el siglo XVIII, sobre una federación, es decir, ¿cómo hacemos para que las ciudades todavía sean independientes y aún así podamos tener una constitución en general para todos? Entonces tenemos, como el ejemplo más clásico es el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, que son estados que se unieron independientemente, porque además que eran estados independientes, con su propia normativa, y luego, claro, se hace una federación, que es esta federación que se conoce como los Estados Unidos de Norteamérica, donde todos estos estados siguen teniendo sus normativas legales independientes, pero todas construidas a partir de una constitución, ¿no? De hecho, la constitución estadounidense tiene, si no estoy mal, son, o sea, de los artículos más las enmiendas, me parece que son 30 y pico, 39 artículos, ¿no? O algo parecido. Y comparado, por ejemplo, con las constituciones que tenemos en América Latina, que son una barbaridad, ¿no? Ecuador tiene más de 400 artículos en la Constitución, comparado con los 30 y picos de Norteamérica, ¿no? O sea, o sea, se puede entender es porque, por esta división ideológica que se tiene, ¿no? Porque en América Latina, como en Ecuador, no tenemos estados independientes, no tenemos ciudades independientes, siempre hubo, pero ya eso se ha disuelto en el tiempo, pero siempre hubo este conflicto entre la costa y la sierra, entre Quito y Guayaquil, y como estas regiones y ciudades querían tener su propia autonomía, ¿no? De hecho, se hablaba mucho de la República Independiente de Guayaquil. Pero bueno, el poder político finalmente se concentró en Quito, y también el poder económico. Y esto fue con una jugada política que se da, y me estoy saliendo ya del tópico, pero pues creo que es importante. Esta jugada política se da en 1927, la Revolución Juliana entonces derroca al presidente Córdoba, y claro, antes de esto no había banco central. Entonces, como no había banco central, los bancos privados eran los que emitían dinero. Lo que hace la Revolución Juliana es coger las reservas de oro que tenían estos bancos privados, las une a un solo banco y funda el Banco Central del Ecuador en 1927, y funda también, como ya todo el poder económico que había en la costa, bueno, sigue habiendo, ¿no? Pero todo el poder económico que había en los años 20 en la costa, pues se lo funda y se lo replanta en Quito, con el Banco Central del Ecuador. Muchos de estos bancos, de hecho, quiebran porque el dinero que les cogieron, o sea, las reservas que cogieron de oro, pagaron menos de la mitad, el gobierno pagó menos de la mitad a estos bancos, y estos bancos, muchos quebraron. Entonces, se funda, ¿no? Se funda el poder político en Quito, ¿no? Y desde allí, pues, Quito permanece ya como la centralización del poder político y el poder económico. Claro, no puedo decir, pero Guayaquil es muy poderoso económicamente, sí, eso sin lugar a duda, pero era mucho más, tenía mucho más poder antes, ¿no? Y por eso se llama este periodo de los 20 como el periodo plutocrático, ¿no? Porque los bancos prestaban, o sea, daban en préstamo mucho dinero al gobierno, pero al mismo tiempo les pedían favores. Entonces, que querían este ministerio, que querían bla, 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 ¿no? Entonces, como era una influencia muy importante de la banca en las decisiones gubernamentales. Pero bueno, es como un ejemplo para decir, América Latina, y en el caso de Ecuador en específico, no tenemos federaciones, ¿no? Y estas federaciones es porque es como tenemos una sola constitución y esto abarca todo, ¿no? En el caso de Alejandro Magno, lo que vio fue esa problemática, ¿no? Es decir, cada una de estas ciudades tomaba sus decisiones en sí mismas, y además que tenía por esta misma libertad, tenían conflictos entre ciudades, ¿no? Cuando viene Alejandro, estos conflictos empiezan a desaparecer. Bueno, en principio hubo muchas revueltas, Alejandro las aplastó sangrientamente, estas revueltas que iban en contra de unir todo en un solo imperio griego, pero después de que pasaron esas revueltas, Grecia empezó a crecer mucho, y políticamente, económicamente y claro, militarmente, porque Alejandro
seguía expandiéndose, ¿no? Y Alejandro se expande tanto que llega como hasta los bordes de la India. No llega a la India, pero sí llega hasta sus bordes, ¿no? Entonces, se convierte en este gran emperador, ¿no? Pero claro, Alejandro Magno no vivirá mucho para contarlo. De hecho, Alejandro muere a muy temprana edad. Él muere a los 33 años. 33 años. Sí, gracias. 33, ¿no? Sí, profe, los 33. Ok, gracias. Sí. Alejandro muere a los 33 años y de la muerte de Alejandro, pues se habla muchísimo, ¿no? Se habla de que posiblemente fue envenenado, de que posiblemente tuvo malaria. Hay muchas teorías de aquello. Quizá la más aceptada, pues contemporáneamente, por los signos, las evidencias que tenemos de su muerte, lo más aceptado contemporáneamente es que Alejandro le dio pancreatitis. O sea, no sé si alguno de ustedes haya tenido ello, pancreatitis, pero si tú no recibes una atención inmediata, porque el páncreas empieza entonces a sacar empieza los químicos y los ácidos que tiene el páncreas que son útiles para disolver los alimentos, entonces ya no van a disolver alimentos, sino que se empiezan a esparcir en todos los otros órganos y empiezan a destruir los otros órganos. Si tú no recibes una atención inmediata en la pancreatitis, pues vas a morir. Por eso es que cuando alguien tiene pancreatitis, rápidamente es enviada al hospital y tienen que entrar a cirugía inmediatamente, ¿no? Para que no pueda morir. Entonces, se cree, como digo, por los signos, las señales que Alejandro tuvo, que posiblemente era pancreatitis. No se cree que, por ejemplo, no se cree que fue envenenamiento, porque el envenenamiento contrae, de cierta forma, otro tipo de sintomología, ¿no? Y entonces, estos envenenamientos pueden causar la muerte inmediatamente, es decir, después de 1, máximo 2 días, o incluso en pocas horas, pero no duraría tanto como 12 días, ¿no? O una semana. Entonces, pues se descarta esto. Se hablaba también de la fiebre del Nilo, pero bueno, toda esta sintomología, como le dijo, se lo ha analizado y por lo menos, pues la teoría más plausible que tenemos hasta ahora es que Alejandro pues murió de pancreatitis, ¿no? Bueno, entonces Alejandro en tan poco tiempo, ¿no? O sea, en 16 años, que toma el poder a los 17, muere a los 33, en 16 años construye este inmenso imperio griego. Ahora, este inmenso imperio griego se mantenía justamente por esa mano fuerte de Alejandro, ¿no? Por esa mano inamovible, por esa opresión, si uno quiera ponerlo, por esa opresión incluso militar sobre su reinado, ¿no? Entonces, esta imposición, cuando ya Alejandro muere, desata todo tipo de revoluciones en Grecia, ¿no? Porque Grecia, por ejemplo, los atenienses querían regresar a la independencia que tenía Grecia. Y hay muchas revoluciones en Atenas. Los espartanos también quieren regresar a la independencia que tenía Esparta y también se lanza a las revoluciones, ¿no? Y el imperio griego rápidamente empieza a desfallecer, rápidamente empieza a sucumbir. Y claro, entonces en esto, sobre todo los generales, muchos de los generales, de hecho, que tenían que suceder a Alejandro fueron asesinados. Incluso el mismo hijo de Alejandro fue asesinado porque aunque tenía muy poca edad, creo que era 3 o 4 años,
era el sucesor, pero él también fue asesinado. Y entonces el imperio se desvanece, ¿no? Y se divide, pues más o menos, porque había como también imperios pequeñitos por ahí, pero los tres grandes imperios en los que se divide eran pues el imperio Egipto, con la casa de los Ptolomeos, y esto pues será importante después, porque de los Ptolomeos saldría Cleopatra, ¿no? Y Cleopatra luego pues conquistará a Marco Antonio, eso, si nos da el tiempo lo vemos hoy mismo, y luego intentarán como ir en contra de Julio César, pero bueno, en la casa de los Ptolomeos, ¿no? En Egipto. Luego se divide también en Macedonia, un imperio macedónico que queda en manos de uno de los generales de Alejandro, y finalmente el imperio persa, ¿no? Que quedaría también en manos de otro de sus generales. Entonces se divide en tres, y el gran imperio griego desaparece. Y como desaparece tan rápidamente, pues Grecia, que quería regresar, como algunas de las ciudades griegas, como Atenas o Esparta, querían regresar a esta prosperidad, nunca pudieron hacerlo, regresar a la prosperidad griega, ¿no? Nunca pudieron hacerlo. Y entonces en esta desaparición del reino griego aparece Roma, ¿no? Entonces Roma, claro, Roma aparece primero como república y después aparece como imperio, ya lo vamos a ver. Pero la idea es que muchos creemos entonces que Roma conquistó Grecia. Y sí, Roma conquista como algunas de las islas griegas, pero ya no era el imperio griego. No, Roma no sale como imperio romano a conquistar el imperio griego, sino que Grecia ya se había desaparecido, ya se había dividido, y entonces en esta división aparece Roma, ¿no? Y en esta división, entonces, Roma se convierte como en el nuevo imperio. Como digo, al principio Roma se fundamenta en una república, es decir, querían tenían senadores, y estos senadores tenían lo que llamaríamos hoy un primer ministro, ¿no? Pero eran los líderes de la Roma eran elegidos por los senadores romanos, los cónsules, ¿no? O sea, los cónsules romanos eran elegidos por los senadores romanos, y los senadores romanos eran elegidos por los patricios. Y los patricios eran los jefes de familia que vivían en Roma. Es decir, si tú tenías entonces una familia, no es que toda la familia iba a votar, sino que era el jefe de familia, el patricio, el que iba y ponía su voto. Y entonces en este voto, con estos votos, se escogían los senadores, y luego los senadores escogían los cónsules, ¿no? Entonces un intento de república, ¿no? Un intento de democracia que de cierta forma funcionó, ¿no? Funcionó bien. Bueno, al mismo tiempo en esta república tenían la clase de los plebeyos, que era la clase de la gente que no podía votar, pero la gente que se dedicaba al comercio, que se dedicaba a la agricultura, o que se dedicaba a las partes artesanales, pues eran los plebeyos, ¿no? Y dentro de esto, de esta gran masa de gente, teníamos algo que se llamaban las gentes, ¿no? Que está muy bien dicho en español, por cierto, ¿no? Las gentes, porque son grupos independientes que los gens se llamaba, G-E-N-S, los gens, que eran grupos independientes o de comunidades o de familias, y grupos independientes. Entonces, estas gentes, ¿no? Pues se conformaba como el gran grupo, ¿no? Las gentes. Dentro de las gentes teníamos los patricios, los plebeyos y, claro, los esclavos, ¿no? La esclavitud, pues era, por demás decirlo, era muy usada en Roma, ¿no? La esclavitud para todo tipo de trabajo, y sobre todo, aquí, como también un paréntesis pequeño, la esclavitud sexual. En Roma era muy conocida, y no solo en la República,
sino también ya en el imperio, la esclavitud sexual. Es decir, los esclavos no servían únicamente para hacer el trabajo duro, para hacer lo que tú le mandabas, sino también servían para que sus propietarios puedan tener sexo con los esclavos. Entonces, esta esclavitud pues se mantuvo y era también el homosexualismo todavía era muy esparcido en el Imperio Romano hasta, bueno, más o menos hasta que aparece Octavio Augusto, que pone ciertas restricciones a esto. Octavio Augusto era uno de los emperadores que intentaba buscar la imposición de la moralidad en el Imperio Romano. Pero bueno, entonces, esta república tenía dentro de su legalidad, tenía dentro de su legalidad y la opción de que durante 6 meses uno de los cónsules pueda llegar a ser dictador si es que se está viviendo en un estado de excepción. En paréntesis, sería un estado de emergencia. Entonces, si la república está viviendo en un estado de emergencia, la Constitución romana preveía esto y daba la opción para que el cónsul pueda ser dictador durante 6 meses y luego regresar ese poder a la democracia o a la república, ¿no? Y esto era como también me parece a mí que muy bien pensado, porque pues tiene unas bases filosóficas ahí fuertes, porque la idea es, vamos a ver, tienes todos estos regímenes políticos, ¿no? O sea, tienes la aristocracia, si quieres pones ahí también la democracia y la dictadura, ¿no? ¿Cuáles de estos regímenes políticos es el más coherente en situaciones de emergencia? Entonces, por ejemplo, si estamos otra vez, solo un ejemplo, estamos en conflictos con el Perú y tenemos guerra con el Perú, y entonces de repente sabemos que los militares peruanos ya están en la frontera y tenemos que tomar una decisión rápidamente, ¿no? Entonces, pues desde Aristóteles, Platón, y en el caso de Roma, Séneca y Cicerón pensaron mucho en esto. Sobre todo Cicerón, ¿no? Pensó mucho en esto y decía, vamos a ver, ¿quién es entonces cuál es el gobierno que mejor bien nos viene en situaciones de emergencia? ¿No? Entonces, en este ejemplo, ¿no? De Ecuador contra Perú, si tenemos a los militares ahí, ¿cuál es el ejército? O sea, ¿cuál es el gobierno que mejor nos viene? Si fuera el democrático, se plantearía Cicerón, diría, vamos entonces a consultar a todos qué es lo que piensan y cuál es la decisión que vamos a tomar. Para ello, pues ya hemos sido conquistados y hemos sido derrocados, ¿no? Hasta que eso pase. En el caso de la aristocracia, pues como son poquitos, sí se podría tomar una decisión más rápidamente, pero cada una de las personas tiene como sus propios intereses y puede entorpecer la decisión. Entonces, para Cicerón, y cómo se conformaría además la primera parte de la República de Roma, pues lo mejor sería tener una dictadura durante 6 meses que se tomen decisiones oportunas y rápidas durante tiempos de emergencia y luego, después de estas decisiones, pues regresar a la República, ¿no? Claro, en papel funcionaba bien, en teoría funcionaba bien. Sin embargo, el primer dictador que tuvimos, o que tuvo Roma, pues no dejó de ser dictador y se mantuvo como emperador, y la república fallece o se desmorona la república, nunca volverá a Roma a ser una república, pero en teoría la idea estaba bien, en teoría la idea funcionaba. Entonces el primero que se convierte en este gran dictador es Julio César, ¿no? Julio César es este personaje que, a ver, déjenme muestro una foto de Julio César acá para que lo podamos ver. Ok. Ahí lo estamos siguiendo, ¿no? Entonces Julio
César, pues él había sido elegido como asambleísta, digamos asambleísta, sería como senador. Y como senador, él, de hecho, era militar, ¿no? Entonces, él había ido a la conquista de muchos territorios. Estos territorios eran los territorios germánicos y luego habrá conquistado los territorios británicos, que eran los del norte de la Europa, y los conquistó rápidamente. Y cuando ya había pasado mucho tiempo de conquista, como senador, él quería que lo escojan como cónsul, ¿no? Como cónsul de Roma. Pero en Roma, los senadores romanos empezaron a tener mucho temor de Julio César, porque Julio César ya empezó a tener mucho poderío militar y la milicia que estaba utilizando Julio César era fiel a Julio César y no era fiel a Roma. Y empezaron a tener mucha animadversión en contra de Julio César por su poder político, porque Roma se estaba cantando, se estaba poetizando sobre las conquistas que tenía Julio César, y entonces en el pueblo romano lo empezaron a ver como este gran líder que Roma necesita, este gran líder que pondría paz en Roma. Y por otro lado, este poder militar, ¿no? Es decir, que la milicia que había utilizado Julio César para conquistar los pueblos germánicos y para conquistar Britania o los pueblos británicos, pues eran, como digo, eran fieles a Julio César y no eran fieles a Roma. Y entonces empieza a generarse una suerte de animadversión en los senadores en contra de Julio César, ¿no? Tanto así que los senadores empiezan a formar guerrillas o milicias, pongámoslo, milicias que estén preparadas para cuando Julio César decida regresar a Roma. Me han puesto con Julio César Trujillo, qué interesante. Entonces, estos senadores rápidamente, y por cierto, una de estas personas que ayuda a la construcción de estas milicias para cuando venga Julio César fue su entenado, que fue Marco Bruto. Marco Bruto era su entenado, que él había crecido con él, se convirtió en el gran amigo de Julio César. Pero Marco Bruto también tenía como el miedo, porque conocía a Julio César detenidamente, de que él regrese a Roma. Lo interesante de Marco Bruto, al fin y al cabo, es que Julio César nunca se enteró de que Marco Bruto había también estado tramando esto en contra, pues, aún así, de su padrastro. Y es a la final... Marco Bruto es a la final el que asesina después, ya cuando Julio César es emperador y ha tomado decisiones militares y políticas, ya como emperador, es a la final Marco Bruto es a la final el que asesina a Julio César con una navaja, con la utilización de esta navaja, acuchillándolo varias veces en el cuerpo. Y claro, Julio César, apenas ahí se da cuenta que su entenado, Marco Bruto, pongámoslo acá, déjame ver si es que podemos verlo acá. Pues sí, tenemos solo como gráficas, ¿no? Que su entenado era a la final el que lo iba a matar, ¿no? Entonces, Julio César finalmente decide regresar de sus expediciones militares y entra a Roma con todo el poderío militar y se enfrenta a todas estas milicias que ya habían estado ahí en Roma y las enfrenta mira, creo que de hecho tenemos una gráfica acá, así lo podemos poner en grande, déjame ver. Bueno, no me gusta el National Geographic porque son muy tendenciosos, pero vamos a ver si es que acá está, mira qué
qué hermoso. Ojalá lo estén viendo, ¿no? Entonces acá está Julio César y Marco Bruto, ¿no? El que está con la navaja. La muerte de Julio César, ahí está. Bueno, mientras vamos viendo esto, Julio César ya llega a Roma. Pues solo déjenme ver de quién es esta foto. Bueno, yo lo buscaré después. Julio César llega a Roma, ¿no? Y conquista Roma, digámoslo así. Claro, el pueblo romano ya estaba esperando eso. Incluso el pueblo romano ya estaba esperando que este gran líder del quien se escribían poemas y del quien se escribían todo tipo de metáforas llegue entonces a Roma. Finalmente llega a Roma, el pueblo decide apoyarlo, pero hay una milicia que lo está esperando, que es la milicia de algunos senadores. El ejército de Julio César destruye todas estas milicias, se demora, por cierto, varios años en hacerlo, pero finalmente ya llega al poder y se constituye en el primer emperador, ¿no? En el primer emperador del imperio griego, y cuando llega entonces Julio César, se destruye la república, ya no va a haber más república. O sea, sí habrían senadores, por cierto, pero estos senadores ya no escogen entonces, como escogían antes, a los cónsules para que los gobiernen por 1 o 2 años y luego seguían escogiendo otros cónsules, sino que ahora habría un emperador y este emperador no es escogido. Este emperador entonces ya vendría por herencia o por derrocamiento, ya no sería escogido por los senadores. Entonces se destruye la república, ¿no? Y este Julio César empieza a tomar decisiones abruptas, muy fuertes, empieza a tomar decisiones que a la población le resulta como muy difíciles, como el aumento de impuestos. De hecho, también en esta primera centuria se conoce que hubo problema también de hambrunas, hubo también lo que se conoce es que hubo varios terremotos. Entonces, Roma no la estaba pasando muy bien. Pero claro, este Julio César, que había entonces usurpado el poder político de Roma, tenía siempre sus enemigos, ¿no? Sus enemigos políticos, sus enemigos militares, y entre estos enemigos de los senadores convencen a Marco Bruto, que era el más allegado a Julio César. Julio César no sabía que Marco Bruto estaba en contra de él, porque además era su ahijado, ¿no? Entonces, Marco Bruto es convencido por los senadores y arma la trama. Entonces, se acerca a Julio César con una navaja, lo acuchilla varias veces y en este intento, pues, de asesinato, Julio César se demora varias horas, pero muere. A la final fallece Julio César, ¿no? Este gran emperador romano. Digo gran emperador por el esplendor, ¿no? No necesariamente por lo que hizo. Pero entonces Julio César fallece y hay una sucesión. Hay algo que no les he contado todavía que es también muy fascinante, ¿no? Julio César tenía un amigo general muy importante, ¿no? Que era Marco Antonio. Marco Antonio era muy importante para Julio César, para la vida de Julio César, porque era uno de los principales generales que ayudaba al mantenimiento del ejército de Julio César, ¿no? Y Marco Antonio decide irse a Egipto, a conquistar Egipto, ¿no? Esto es cuando ya Julio César es pues el emperador. Marco Antonio decide conquistar Egipto y resulta que Marco Antonio es conquistado por Cleopatra. A ver si es que podemos encontrar una figura de Cleopatra. Mira. Cleopatra y Marco Antonio. Bueno, aquí están las novelas, películas, que hay de todo. Déjenme ver si es que podemos... Bueno, ahí lo dejo. Ustedes pueden irlo viendo.
Claro, lo que y por cierto, Cleopatra viene de la familia de los Ptolomeos, ¿no? De esta familia que se tomó Egipto después, entonces, después de que Alejandro murió. Entonces, Cleopatra, de la cual se dice todo tipo de mitos y todo tipo de cosas, bueno, no sé qué tanto mito sea, pero pues sí, era una mujer muy hábil políticamente, era una mujer pues algunos la reconocían por su belleza, otros por su habilidad política, otros por su manipulación, el uso obviamente de actividades sexuales para manipular a la gente que quería manipular. Y bueno, Marco Antonio llega a Egipto y no pasa nada con Egipto. Cleopatra conquista a Marco Antonio. Marco Antonio se enamora de Cleopatra. Y pasa un largo tiempo con Cleopatra, bueno, no tan largo, pero pasa unos pocos años con Cleopatra. Y Cleopatra le convence a Marco Antonio de que ellos podrían ser los nuevos emperadores romanos, ¿no? Entonces tú puedes ver ahí como la gran ambición que tenía Cleopatra de poder, ¿no? Entonces Cleopatra convence a Marco Antonio de que ellos deben ser los emperadores romanos y que deben armar un ejército para ir a Roma y derrocar a Julio César. Marco Antonio al principio un poco dudoso, pero finalmente acepta la idea de Cleopatra e intentan organizar este ejército para ir en la conquista de Roma. Pero claro, Julio César era un político muy hábil y tenía pues voces y gente en todo lado. Rápidamente le conversan a Julio César de lo que está armando Cleopatra y de lo que está armando Marco Antonio, y Julio César envía todo su ejército, o sea, el ejército romano, imagínate, este gran ejército romano. Marco Antonio no sabía que Julio César ya sabía, pues que se había enterado del plan, ¿no? No lo sabía. Entonces Julio César arma rápidamente el ejército, pues subrepticiamente, a escondidas, y lo envía su ejército a Egipto. Y cuando entran a Egipto, ahí apenas se dan cuenta, Marco Antonio y Cleopatra se dan cuenta de que Julio César se había enterado, y el ejército romano destruye al ejército de Egipto, ¿no? Y lo destruye, y se mantienen entonces esta vez Egipto ya como parte del Imperio Romano. Todo a causa de este amorío entre estos dos. Y bueno, entonces por lo menos nos da como la sensación. Jorge, sí, te escucho. Profe, hablando de Cleopatra, también un punto que me hace interesante de la historia es que, como usted dice, tenía una actitud muy manipuladora y posesiva, ¿no? Que, o sea, actualmente se le considera que por medio de sus encantos consiguió también varias cosas de las que tuvo para su reino. Y es curioso ver cómo posteriormente no le sale bien el juego, podríamos decir, yo creo que ella tenía acostumbrado de conquistar a los hombres, y por esa razón es que se suicida, por la decepción. Tal vez eso no estoy tan seguro por si es la razón exacta por la que se suicida, porque alguna vez escuché que después de no haber conseguido que me parece el rey Octavio o algo así le parara bola, como decimos vulgarmente, se suicida. ¿O cómo es la realidad, profe? No, lo que pasa es que el suicidio se da porque los ejércitos romanos la iban a matar, igual que Marco Antonio, ¿no? Entonces, no, claro, hay mucho mito alrededor de Cleopatra, sobre todo, digo mito, no sé qué tanto mito sea, de sus habilidades de manipulación y de sus habilidades políticas. Pero, claro, el punto era que el suicidio se da porque igual iba a ser asesinada por los ejércitos de Julio César, ¿no? Y entonces, es como, vamos a ver, como esta idea de honra, de mantener la honra incluso hasta la muerte, y que tus verdugos ni siquiera tengan acceso a tu vida. No, al fin y al cabo el resultado es el mismo, ¿no? Pero es como este intento de apropiación de alguna virtud que
que genere la idea de honra sobre su nombre, incluso en la muerte. Claro, esto es como una idea muy romántica al fin y al cabo, ¿no? Porque tú dices, bueno, al fin vas a morir, ¿no? Pero el romanticismo de generar, de que tu nombre se permanezca entonces en la historia de la humanidad como un nombre que nunca se sometió a la opresión, ¿eh? Pero como digo, a la final la muerte es la muerte, y al fin y al cabo, como nos muestra la guerra, pues la muerte es cruel, seas asesinado, te hayas suicidado o haya pasado por otras circunstancias, la muerte es cruel siempre. Y no hay romanticismo, o hay más crueldad que cualquier idea de romanticismo al fin y al cabo, ¿no? Pero claro, uno puede entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? Jorge, ¿querías decir algo más? Pues mira, sobre la manipulación que habías dicho, pues sí, o sea, se la conoció a Cleopatra sobre todo por esta suerte de pensar en el poder o pensar en el hombre como un medio para llegar al poder. Pues es algo que lo vemos siempre, ¿no? Lo vemos siempre, pues independientemente de género, lo vemos siempre, pero hay una diferencia importante, ¿no? Que Cleopatra no era solo la utilización de los hombres para llegar al poder, sino era la manipulación de aquellos, ¿no? Es decir, la manipulación sexual y erótica, si quieres ponerlo, de las decisiones que los hombres puedan tener. Y uno podría rápidamente hacer como varias observaciones psicológicas del aspecto, ¿no? Pues a ver si es que no me demoro mucho tiempo ahí. La primera observación que me parece que es obvia es que la creación biológica con la cual nos sustentamos los cuerpos de hombres y mujeres, pues es necesariamente diferente, ¿no? Y digo necesariamente diferente porque es obvio. Es decir, la actividad sexual del hombre biológicamente pareciera tener ciclos muchos más cortos que el ciclo de las mujeres. Y esto, pues lo digo, esto es ampliamente estudiado, entonces no estoy aquí descubriendo nada nuevo, ¿no? Es decir, los ciclos de los hombres son mucho más cortos que los ciclos de las mujeres, y por ende la actividad sexual de los hombres pareciera tender a ser mucho más activa que el de las mujeres. Y si es que esto es verdad, al fin y al cabo, pues claro, si una mujer puede hacer uso de estos ciclos, claro, digo, Cleopatra no es que sabía de estos ciclos, pero la intuición es muy fuerte, ¿no? Puedes hacer uso de estos ciclos y rápidamente puedes manipular a un hombre, o las mujeres, o ciertas mujeres podrían manipular a un hombre, pero fácilmente, ¿no? Y jugar con esta manipulación, ¿no? En el caso de los hombres, pues los hombres, al ver que sus apetitos son cubiertos, pues, y al ver además que tiene una fuente ahí de lo cual puede seguir cubriendo sus apetitos, y esta fuente a veces se rechaza además porque necesita ciertos favores, tiendes o biológicamente te empujan a que tomes las decisiones que te piden tomar. Digo biológicamente, ¿no? Porque a la final el ser humano tiene la razón, y la razón a la final es más fuerte que la biología, es más fuerte que la naturaleza, ¿no? Y digo, bueno, en ciertos casos, ¿no? Es decir, a la final tú puedes decidir serle fiel a tu esposa siempre, aunque biológicamente tu cuerpo diga otra cosa, ¿no? Pero racionalmente tú no lo vas a hacer porque tienes una concepción, lo que hablábamos antes con Sócrates, ¿no? Una concepción de moralidad que crece con tu conocimiento y además necesita entonces de tu voluntad para poder seguirla, ¿no? Y la voluntad obviamente tiene que ser racional, al menos por un aspecto importante, ¿no? Si fuéramos parte de la evolución como los animales y nos dejáramos llevar entonces por la naturaleza, y la naturaleza es sexo, obviamente tendríamos sexo con una, con otra y con otra. Entonces vamos en contra de la naturaleza, vamos en contra del instinto, y como la única opción de poder ir en contra del instinto es que tengas una racionalidad y una voluntad con la cual la puedes hacer. Es decir, aunque instintivamente, pongámoslo,
de cierta forma. Aunque instintivamente tú quieras tener sexo con ciertas personas, no lo vas a hacer porque racionalmente sabes que no está bien. Entonces, pues digo, esa es como la conclusión o como una de las observaciones más obvias, ¿no? Otra de las observaciones que me parece que es interesante es que existe entonces una obsesión, digamos así, por el poder, ¿sí? Y esta obsesión del poder entonces te lleva a la manipulación de las personas. Y esta manipulación obviamente puede ser por el sexo, pero puedes ponerlo por cualquier otra cosa. Puedes poner por dinero, puedes ponerlo incluso por amistad. Y resulta, y algún rato creo que hablábamos en el semestre que nos tocó, creo que les había dicho, pues que esto se encuentra como en muchas de las relaciones que hay entre parejas, ¿no? Es decir, tú encuentras una pareja cuya manipulación de alguna de las personas es tan alta que tiene más poder que la otra persona, y la otra persona entonces se somete a esta manipulación porque tiene una necesidad entonces de generar vínculos de pertenencia. Entonces, como a esta otra persona le encanta el poder y encuentra a esta otra persona que tiene la necesidad de generar vínculos de pertenencia, entonces fácilmente, esto ya no es relación de amor, esto es una relación de poder, fácilmente lo manipulas a hacer lo que quieras. Entonces, tú encuentras millones de parejas de las cuales los hombres y las mujeres hacen cualquier cosa que tú dirías, esto es pero lo completamente irracional, lo que ha hecho, y lo hace, dice, es que lo hace por amor a esta otra pareja. No, no es amor, es manipulación. Digo, manipulación vista en el lado del poder, porque el de acá necesita tener esta sensación del poder de esta persona, y esta persona necesita tener esta sensación de pertenencia, de que pertenece a algo, de que es parte de algo, de que alguien le está amando, de que ese amor está ahí, ¿no? Entonces, pues fácilmente se convierte en una relación de poder. Y por eso tú puedes ver como hombres y mujeres pues, son manipuladas o manipulados y pueden fácilmente hacer cualquier barbaridad, ¿no? Pueden llegar a hacer cualquier locura por esta misma. Y claro, si es que esto empieza se extiende en el tiempo, es mucho más difícil deshacer o romper esa relación si es que eso se sigue extendiendo en el tiempo. Y eso es como lo más obvio, porque tu sensación de pertenencia, igual que tu sensación de poder, siguen creciendo y no tienen otras fuentes en las cuales puedan diversificar su poder, ¿no? Es decir, yo tengo una sensación de pertenencia acá, y como no he encontrado ninguna otra persona que me ame o ninguna otra persona que me haga sentir amada, pues mi relación de pertenencia con el opresor sigue creciendo en el tiempo, mientras que el opresor, como ve que esta persona se sigue sometiendo, su sensación de poder sigue creciendo en el tiempo, y en el tiempo incluso tendrá más poder, e incluso le podrá pedir más cosas de las que antes no las hubiese pedido. Entonces, claro, digo, esto es como la segunda observación que me parece a mí que es muy obvia del caso de Cleopatra y Marco Antonio, ¿no? No sabemos, obviamente, no tenemos los detalles de lo que ha pasado en su relación, que es obvio que no lo tenemos, pero podrías como dar ciertas hipótesis por lo que sabemos, ¿no? Y lo que sabemos contemporáneamente de cómo funciona la biología y cómo funciona, pues, nuestra racionalidad y nuestra psicología en pareja, ¿no? Bueno, ¿quieren hacer ahí un comentario? Si no, termino ahí con Cleopatra. Profe, disculpe, una pregunta. Bueno, Sé que, sí. digamos, las tendencias que sucede, digamos, a suicidios y eso vendría a ser por lo que una persona quiere ser parte de algo y no lo puede. Bueno, una gran parte sí, Miguel, porque lo que está pasando es que o tú has perdido la sensación de pertenencia que tenías con alguien, ¿no? Es decir, esta persona que yo mencionaba acá, ¿no? Ha perdido su sensación de pertenencia porque la relación se ha desvanecido, entonces pierde todo fundamento de lo que era
ella o él como ser humano pierde todo fundamento porque su fundamento estaba en esta relación. Entonces pueden pensar mucho en el suicidio. O lo contrario, están tan desesperados por buscar esta relación de pertenencia y no la encuentran en ningún lado, y como no la encuentran en ningún lado, entran en desesperación, ¿no? Pero claro, estos tienen como fundamentos o tienen como fuentes que son como muy identificables, ¿no? Me refiero a esta persona, persona que necesita pertenencia, la que necesita someterse a alguien. Las fuentes, pues, son identificables, ¿no? Digo, fuentes como problemas familiares, sus padres se han separado, nunca recibieron amor, y puede ser también que también tienen problemas incluso con sustancias o con el alcoholismo. Entonces, sí son fuentes como identificables, ¿no? Porque vamos a ver, si tú eres un drogadicto, ¿no? Nadie te ama. Pues obviamente porque eres un caos, eres un conflicto, no traes paz a nadie, entonces ¿quién te va a amar? ¿No? Entonces, como drogadicto, digámoslo así, o como una persona que tenga una adicción a una sustancia, nadie te ama. Y el primero que encuentras, entonces, que te ofrece cierto amor, te entregas completamente a esta persona porque es el primero que te ha ofrecido cierto amor. Pero si resulta que la otra persona, esto también es un juego como al azar a veces, ¿no? Resulta que la otra persona está obsesivamente buscando por el poder, es la peor relación que puedas tener, ¿no? Porque la manipulación es evidente, te va a manipular al extremo. Ahora, te pasa lo contrario también, que existe mucha gente que es adicta, que no está buscando ningún sentido de pertenencia, y te encuentras con otro que no es adicto, pero que sí está buscando el sentido de pertenencia, y te metes en esta relación, y el que tiene el poder es el adicto. Imagínate lo que te puede pedir hacer, ¿no? O sea, imagínate, por eso y a enfrentarse a cualquier problema con tal de seguir sintiendo tener este sentido de pertenencia, ¿no? Ok. Eso, Miguel. Vamos a ver. Raúl. Este sentido de pertenencia también se podría dar en cuanto al Estado, el sentido de pertenencia de un gobernante y del pueblo que es sumiso, de pertenecer a algo. Claro, y se da, pero se da en los grupos colectivos también. Es decir, tú te quieres sentirte perteneciente pone cualquier grupo ahí, ¿no? Y porque te quieres sentir perteneciente a este grupo, aceptas que este grupo te manipule e inconscientemente incluso le das el poder para que él te ordene hacer cosas, ¿no? Entonces tú dices, quiero ser parte de las barras bravas del Barcelona, ¿no? Inconscientemente, como tienes esa necesidad de pertenencia, aceptas que estos grupos incluso vayan en contra de tu moralidad, incluso quebranten los principios que no hubieses quebrantado solo. Si estuvieses solo, nunca lo hubieses hecho, pero como estás dentro de este grupo, necesitas tener este sentido de pertenencia, estás dispuesto a quebrar estos parámetros de moralidad porque te da, pues, esta sensación de que puedes ser alguien perteneciendo a este grupo, ¿no? Entonces, claro, pasa en las barras bravas, también pasa, obviamente, en la política, pero también pasa en los colectivos, ¿no? Por ejemplo, tú te quieres ser parte, supongamos, ¿no? De los, no sé, pongamos, de los animalistas, ¿eh? Pero como tu sentido de pertenencia quiere seguir creciendo o tienes esa tendencia de seguir creciendo en este sentido, estos grupos incluso pueden ir en contra de tus propios principios morales, que estarías dispuesto a que estos grupos lo corrompan o lo quebranten con la única recompensa de que sigue siendo parte de este grupo, ¿no? Y claro, póngale lo que sea, ¿no? Grupos políticos, incluso grupos culturales, ¿eh? O sea, vamos a ponerlo así, que, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, que te quieres sentir tan perteneciente
Black Matters Too, o sea, como las vidas negras también importan, y te quieres sentir tan perteneciente a esto que estás dispuesto a aceptar las barbaridades que estos grupos están haciendo, como destruyendo casa, quemando negocios, incluso incendiando lugares, estaciones de policía, y estás dispuesto a incluso a quebrantar, como digo, esto no lo hubieses hecho solo nunca, pero como estás tan dispuesto a sentirte perteneciente a este grupo, pues abres las puertas para que tu moralidad también pueda quebrantarse, ¿no? Entonces sí, puede pasar también en grupos culturales, ¿no? Ponte cualquier cultura, ¿no? Es decir, si es que eres parte, incluso de los indígenas, pongámoslo así. Si es que te quieres sentir ser parte tanto del movimiento indígena, que estás dispuesto a que este movimiento quebrante incluso tus valores morales, con la única recompensa de que eres parte del grupo. ¿Sí? O cualquier grupo, póngalo católicos, lo que sea, ¿no? Pero la idea es la misma. Eso es. Paul. Entonces, profe, las personas para considerar que pertenecen a algo se someten a una prevención ambiental social para identificarse que están perteneciendo a un grupo, ¿o no? Claro, es que el sentido de pertenencia es tan fuerte, Paul, que lo que nos lleva es a aceptar cosas que nunca hubiésemos aceptado solas o solos, ¿no? Y ponlo, incluso, digamos, por ejemplo, algunas de estas iglesias cristianas en las cuales tú puedes ver que la gente está fingiendo ser topada por el Espíritu Santo y está fingiendo caerse o está fingiendo dar testimonios falsos. Y resulta que tú sabes lo que estás viendo, sabes que eso es mentira, pero como estás ya tan dentro del grupo y te perteneces tanto al grupo, que inconscientemente aceptas de que estos grupos sigan haciendo lo mismo en tanto y cuanto tú puedas ser parte de este movimiento. Entonces, digo, pues puedes extrapolarlo a cualquier lugar, ¿no? Podríamos extrapolarlo incluso a la Inquisición, ¿no? O sea, quieres sentirte tanto parte del grupo católico que estás dispuesto a que este grupo persiga a los herejes y los asesine, ¿no? Quebrantando cualquier principio católico o cristiano, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, ya no es este tipo de clase, pero yo siempre he hablado de esto, mi preocupación enorme que yo tengo de que estos grupos colectivistas se formen en Ecuador y ya se han formado y ya están, ¿no? Entonces, en tanto y cuanto tú seas parte del movimiento, estás dispuesto a que este movimiento quebrante muchas de los principios morales. Y me parece a mí que esto es muy peligroso, y es muy peligroso sobre todo para los jóvenes. Es muy peligroso porque, de hecho, esto lo estaba leyendo en los últimos días, existe lo que se conoce como el síndrome o la etapa del mesianismo, que lo habla Piaget. Yo no sabía que existía esto. Yo sí he hablado y he escrito mucho de mesianismo político, pero no sabía que había una etapa así, como en la etapa de crecimiento. Lo estaba leyendo y pues sí, menciona que sí, que hay muchos jóvenes que caen en esta etapa de romanticismo mesiánico, que están buscando un Mesías que venga a salvarles la vida. Entonces, por eso también puedes encontrar que muchos jóvenes se encuentran con este Mesías en sus parejas. Y este Mesías piensan, es que yo inconscientemente piensan, si es que me caso, mi vida va a florecer, mi vida va a ser espectacular, todos los problemas que tengo con mis papás van a disminuir, van a desaparecer. Mentira, nunca pasa eso. Es solo parte de nuestro crecimiento hormonal, de nuestro crecimiento psicológico. Pensamos de que estamos buscando un Mesías que nos va a salvar. Entonces, claro, lo buscas en una pareja, pero también lo puedes buscar en la política. Dices, quiero que el Mesías venga. Y por eso los jóvenes son muy dados al romanticismo y son muy dados a entrar a estos grupos revolucionarios. Pero resulta también que hay una pequeña porción de personas que se quedaron en el síndrome del mesianismo. Entonces tienes incluso personas que ya no son jóvenes, que son viejos
digámoslo, viejos, entre comillas, pero ya no son jóvenes, que siguen viviendo el mismo síndrome del mesianismo, siguen viviendo la misma ilusión de querer ser gobernados por un Mesías que les venga a salvar la vida, ¿no? Y entonces uno podría decir qué pasó en esta etapa, qué pasó en este síndrome. Pues posiblemente en este síndrome el romanticismo fue tan fuerte que lo mantuvieron en su vida y lo mantuvieron siempre. Pero más allá de eso, la idea de romanticismo y la idea de un Mesías es que alguien venga a salvar tu vida y te quita a ti la responsabilidad entonces de tomar acciones sobre tu vida. Es decir, estoy esperando que alguien me venga a salvar y estoy esperando. Y claro, voy a trabajar y esto, pero estoy esperando, ¿no? Y nunca tomaré entonces la responsabilidad o el riesgo de qué quiero hacer con mi vida. ¿Qué pasos voy a tomar para desarrollarme en mi vida? ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo como ser humano para desarrollarme yo mismo? ¿Qué es lo que tengo en principio? Y lo que se ha escrito en estos últimos años es fabuloso. Peterson ha escrito mucho sobre que la idea de responsabilidad genera necesariamente la idea de un sentido a la vida. Es decir, cuando tú tomas una responsabilidad sobre tu vida, le estás dando sentido a tu vida. Y cuando no tomas la responsabilidad, no tiene sentido sobre tu vida. Y como no tiene sentido sobre tu vida, buscas entonces unos mesías que vengan a cubrir ese hueco que no ha sido cubierto. Y cuando no vienen, mueres en desesperación, mueres en depresión, tu vida desaparece porque ya no tiene sentido. Entonces la responsabilidad crea sentido. Cuando tomas responsabilidad, creas sentido. Y cuando creas sentido, finalmente puedes deshacerte de estos fantasmas, ¿no? Es decir, fantasmas de que alguien venga a salvarme. No. Cuando entras en pareja, no es que la pareja te viene a salvar. Los dos van a construirse como pareja, pero ninguno va a salvar al otro. Entonces, los que están casados estarán de acuerdo, no sé si alguno de ustedes está casado, pero estarán de acuerdo conmigo. Y si uno piensa que el matrimonio va a salvarles sus vidas, mentira. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El matrimonio no viene a salvarles sus vidas. Incluso puede complicarlas. Bueno, profe, yo soy casada y bueno, puedo decir que sí es verdad lo que usted comenta, ¿no? Si los jóvenes opinan que saliendo de casa, buscándose una pareja, se terminan los problemas, no es así. Quizá, como usted dice, vienen muchos más porque bajo mi propia responsabilidad corre el riesgo de, si no me gustaba cocinar, pues tengo que hacerlo ahora para mí y para otra persona más obligatoriamente. Si queda embarazada, el cuidado de los hijos, problemas económicos, problemas en la relación. O sea, no es algo, no es una forma de salir del problema, sino ver una solución más bien y mejorar tal vez la relación con los papás porque no sería la mejor solución. Sí, justamente, Jennifer, gracias. Y resulta entonces que tenemos muchos matrimonios de gente muy joven por esta misma idea. Porque tengo problemas en la casa, tengo problemas con mis papás, la solución, me voy a casar con mi novio. No, van a vivir la parte más desastrosa de sus vidas si toman esa decisión, ¿no? Y digo, también lo pueden vivir en la parte política, claro. ¿Qué quiero el Mesías? Quiero el Mesías. Y encuentras el Mesías y te das cuenta que el Mesías no puede ser Mesías porque nadie puede ser Mesías. Nadie puede resolverte los problemas y te enfrentas con la peor decepción que tienes. Porque creaste un imaginario acá tan grande que nunca va a ser cumplido por nadie, ¿no? Entonces, eso, ya no estamos pasando el tiempo. Solo voy a terminar con un comentario final. El Imperio Romano, el principal influencia que tiene el Imperio Romano después del siglo I es el cristianismo, ¿no? Esto ya lo veremos la clase pasada, pero es importante, pues no, la próxima clase es el examen. Pero es importante que sepan pues, que el cristianismo es la mayor influencia que tiene el Imperio Romano, tanto así que el Imperio Romano perseguía a los cristianos en el siglo I y los perseguía a muerte. Ya lo he mencionado varias veces, los mártires son por cientos
en el Imperio Romano, y después en el siglo IV finalmente se acepta el cristianismo como una de las religiones del Imperio Romano y se esparce por todo el imperio y luego se esparcirá pues por otros lugares, ¿no? Eso, chicos, si alguien quiere tener algún comentario final, si no, nos despedimos. Profe, tengo una cuestión con lo último. No sé si esté bien con lo que sé, profe. Creo que la adopción del Imperio Romano hacia el cristianismo es porque el cristianismo en sí creció demasiado y creo que el emperador como tal veía que era algo que no se podía destruir ni controlar. Entonces, en ese sentido, pues decidió adaptar al cristianismo porque era algo que crecía y el emperador en ese entonces, no me acuerdo cuál era, pero no entendía cómo crecía si ellos perseguían a los cristianos y trataban de que no se expanda. Pero esto crecía inmensamente, entonces al no saber cómo controlar, adoptan como religión oficial al cristianismo es como un tema, algo político para como que se expande demasiado, que no podemos controlarlo, así que lo tomamos como nuestro para expandirnos también nosotros. Pues sí, Constantino, muchos creen que la mamá de Constantino era cristiana, pero él no, y de eso estamos seguros, pero Constantino toma esta decisión, claro, como una decisión política, ¿no? Porque va a irse entonces en contra de toda la mayoría del pueblo romano que está siendo cristiano, no, lo toma como, claro, como una decisión política, y aquí hay que hacer también como un paréntesis pequeño, no es que Constantino impone el cristianismo en el Imperio Romano, no. Lo que hace Constantino es aceptar el cristianismo como una de las otras religiones que Roma tenía. Entonces, eso debe quedar claro, porque a veces yo escucho que, claro, el cristianismo crece es porque ya se impuso legalmente a través del Imperio Romano. No, el Imperio Romano nunca impuso el cristianismo, sino que lo aceptó, o sea, mejor dicho, dejó de perseguirlos, igual que las otras religiones aceptadas en el Imperio Romano. Eso. Gracias, Raúl. No sé si alguien más quiera decir algo. Ok, nada. Nos vemos entonces en la próxima clase, chicos, y estaremos listos para su prueba. Ok, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.